Muy buenas tardes. Un gusto nuevamente de estar con ustedes compartiendo este tercer módulo de comunicación. Durante estas 3 semanas estamos revisando primero las herramientas necesarias para poder ser un buen comunicador. Eso lo hicimos la semana pasada. Hoy día vamos a revisar cómo comunicar de manera efectiva la sospecha de autismo. Así que la más cordial bienvenida. Espero que sea una cápsula que sea de su interés para poder desarrollar las habilidades necesarias para poder compartir la información que tenemos frente a la sospecha de autismo. Para comenzar, vamos a empezar a revisar qué vamos a entender por un diagnóstico. Un diagnóstico es, entre otras cosas, una foto de una situación, pero en este momento, una foto que nos da información, que nos entrega imágenes, que nos entrega, que nos transmite cosas. El diagnóstico, por lo tanto, nos permite también tomar algunas decisiones, saber en cuál es la situación exacta en donde nos estamos parando hoy día. Hoy día no tenemos las cosas todavía listas para el futuro, ni lo que pasó antes, sino lo que tenemos hoy día. Y eso también depende de la persona que está tomando la foto, es decir, ustedes, y las personas que van a recibir esta información, los padres o cuidadores principales. Tenemos que entender que los niños nacen con modalidades muy distintas de aprendizaje, no con diagnósticos. Entonces, para poder conocer a este niño que tenemos adelante, necesitamos primero que, antes que nada, realizar una evaluación cualitativa del desarrollo de ese niño, de esa niña, de ese adolescente, incluso del adulto que podamos tener delante. Y también recoger la mirada de los padres o de los cuidadores principales o de la persona que está al lado de la pareja. ¿Por qué? Porque estos datos nos permiten comprender cómo es el mundo y cómo ve el mundo esa persona en particular, cómo se relaciona, cómo se comunica y cómo aprende. Tenemos que tener todo eso internalizado para poder realizar una buena entrega de un diagnóstico. Porque como decíamos, un diagnóstico es una foto del momento, que puede ser sumamente útil en un momento determinado para organizar los apoyos y los servicios que puede necesitar ese niño y su familia, porque nos permiten planificar, ver qué vamos a hacer de aquí para adelante, porque indudablemente genera información cualitativa y cuantitativa estadísticamente útil para hacer investigación. Pero los diagnósticos no pueden convertirse en una profecía autocumplida, y no deben hacerlo. Muchos de los que me están escuchando hoy día y que están viendo esta presentación son docentes. Y ellos hay una teoría que se llama la teoría de las profecías autocumplidas. Es decir, cómo nosotros podemos influir en las percepciones, incluso en las acciones que pueda tener alguien en el presente y en el mediano plazo y en el futuro, a partir de nuestras propias creencias. Entonces, por lo tanto, tenemos que tener en consideración esos aspectos de las creencias que tenemos nosotros y que también tienen los padres al llegar a consultar. Los diagnósticos, por lo tanto, podemos entregarlos aportando al diagnóstico la perspectiva de oportunidad, pero también podríamos aportar a este diagnóstico desde la perspectiva de las sentencias. Y eso tenemos que tenerlo muy, muy en claro antes de realizar las entrevistas de devolución para hacer un diagnóstico. ¿Por qué? Porque la forma en cómo se da un diagnóstico puede instalar en el otro, en la familia, en la pareja, en los cuidadores, confianza y energía para encarar lo que está pasando. Estas no son buenas noticias, lo tenemos claro. Pero si nosotros transmitimos esto de una manera
esperanzadora, que permita poner a esta familia, a este grupo, en un buen lugar, que tenga perspectiva, que tenga esperanzas para el futuro, va a ser mucho más fácil poder caminar con este diagnóstico a través de la vida. Por eso hay que tener en consideración, como les decía, la persona del clínico, del que da la información. Que lo haga con tranquilidad, con certeza, con información, pero no con este temor ni con vergüenza, ¿cómo voy a informar una tragedia? Porque eso lo vamos a transmitir, querámoslo o no. Con la postura, por lo tanto, del clínico puede generar una sentencia o una oportunidad. Sentencia si lo que nosotros estamos transmitiendo que es una tragedia. Oportunidad si vemos esto como un punto de inicio para hacer algunas intervenciones que permitan la mejor calidad de vida para la persona que tenemos adelante y también la mejor calidad de vida para la familia o aquel que acompaña a la persona que esté dentro del espectro autista. ¿Por qué es tan importante eso? Las familias indican en un altísimo porcentaje que recuerdan claramente, con absoluta certeza, con total claridad incluso de cómo estábamos vestidos, cómo estábamos sentados, el momento en que le dijeron que su hijo o su hija tenía un diagnóstico de autismo. Recuerdan cómo se sintieron en su interior, cómo miraban las cosas, cómo fue comunicado esta información. Entonces, esto es un recuerdo imborrable, porque es un hito en la vida, en el ciclo de una familia en cualquier parte del mundo, en cualquier situación, en cualquier contexto. Antes de continuar en las competencias de los profesionales que informan, yo les pido que ustedes hagan el ejercicio, quizás ahora, tomarse un par de segundos, de minutos, y pensar en esto. ¿Cómo quisiera yo que a mí me informaran de un diagnóstico de este tipo? ¿Qué me gustaría que pasara? ¿Qué me gustaría que ocurriera en el ambiente? Entonces, al tener eso en consideración, podemos transmitir esta información poniéndonos en alguna medida en el lugar de las personas que van a escuchar un diagnóstico. Un profesional que informa de esta noticia tiene que tener integridad y equilibrio emocional, eso es un hecho. Buenas habilidades de comunicación que se van a ir haciendo cada vez de mayor calidad estas buenas habilidades de comunicación con la experiencia. Pero siempre va a haber una primera vez y esa primera vez tenemos que tener todos los cuidados para que sea de la mejor manera posible para las personas que están recibiendo esta información. Tenemos que estar muy encima, a caballo, discúlpenme ese modismo, del caso en particular que tenemos delante. ¿Quién es el paciente? ¿Qué historia tiene? ¿Quién es su familia? El contexto, las condiciones específicas que presenta. ¿Es un niño, una niña, una persona que vive en un sector urbano, rural? Tengo que conocer a esa persona, conocer el nombre de esa persona, conocer el nombre de los padres, de las personas que lo acompañan. Tener información para poder dar respuesta a las normales y naturales consultas que nos van a hacer. Tener información de las alternativas de tratamiento, poder mostrar a esta familia cuáles son los apoyos que existen hoy día en la comunidad donde ese niño, esa niña, esa persona se está desarrollando, donde yo puedo derivar, con quién pueden contar para continuar en este trayecto. Antes de empezar antes de hacer esta transferencia de información a esta familia, a esta persona, tenemos que preocuparnos de algunos detalles importantes. El setting, es decir, dónde, cómo nos vamos a plantear frente a esta situación. Como les decía,
tenemos que conocer al paciente y a su familia. ¿Cuál es la historia clínica de esa persona en particular, de ese niño? ¿Cuáles son los resultados de los estudios que se le han hecho previamente? Resultados de las pruebas psicométricas, entre otras. Tenemos que hacer un acto de escucha activa para poder saber y conocer el nivel de información que el paciente y la familia desea conocer. No todos, no todos desean saber de todo de aquí hasta que pasen 5 o 10 años. Hay algunas personas que requieren tiempo, de que necesitan que esta información sea entregada en forma paulatina, en forma probablemente en varias sesiones, que necesitan ir masticando la información que se le está entregando. Tener en consideración también el lugar físico donde vamos a entregar esta información. Va a ser en una sala, cuidar de que esa sala en ese momento no haya interrupciones, podamos estar todos mirándonos las caras, que podamos tener la tranquilidad de quién va a dar la información, si es un equipo, si es un docente, si es un terapeuta, si es un kinesiólogo. Todas esas consideraciones las debemos tener preparadas previo a la entrevista propiamente tal. La persona, el profesional que va a dar esta información tan importante y de tanto peso a esta familia, tiene que ser un buen comunicador, que esté realmente interesado en su paciente y que eso se note. ¿Ah? No que cuando estemos ahí empecemos a ubicar, ¿y cómo se llamaba este niñito? ¿Y cuándo fue la última vez que lo vi? Eso denota poco cuidado en esta persona en particular y en esta familia. Y eso no puede ocurrir. Tenemos que estar con una actitud afectuosa. Eso no significa estar encima ni invadiendo al resto. Disponible, sincera. También es importante tener ya establecido internamente una suerte de esquema, un camino de los posibles escenarios que podemos tener frente a esa situación, a ese paciente en particular. Tenemos, por lo tanto, tener en estos aspectos claros un estilo de comunicación que no sea paternalista. No somos el papá ni la mamá de esa familia. Somos los profesionales que vamos a comunicar una información. Y por lo tanto tenemos que estar centrados en esta familia, en esta persona. La forma en que nosotros proveamos la información, que debe ser tranquila, pausada, con la mayor cantidad de información posible, con la mayor cantidad de recursos disponibles para esa situación en particular, va a impactar importantemente en lo que viene de aquí para adelante. No pocas familias recuerdan este momento con tristeza, con desagrado, con muchas veces impactado de la manera como les fue comunicado. De una forma puede haber sido muy poco empática y que no consideró todo lo que estamos hoy día revisando. Los aspectos claves de la entrevista incluyen el saludar a todas las personas que están ahí. Puede ser que en ese momento no solamente vayan los padres, puede ser que vaya la abuelita, las personas que cuidan o que están más ligadas a este niño, a esta niña, al cual estamos nosotros hoy día acompañando en este proceso. Pero tampoco desviarnos a hacer de esto una situación demasiado de fusión, sino manteniendo también una postura ecuánime y tranquila. ¿Por qué? Porque no es vamos a saludar, vamos a ser amables, vamos a ser cordiales, pero la atención está puesta en este momento en otros aspectos. Exponer el por qué estamos aquí. Discutiremos los resultados, es una manera de decirlo, que disponemos hasta este momento. Indicarle a esta familia que vamos a mostrarle
todo lo que hemos encontrado desde de la elaboración de una anamnesis, del resultado del desarrollo que ha tenido ese niño, esa niña o esa persona. Y eso, más la información que nos hayan dado estas personas que son claves, que son la familia, los padres o los cuidadores principales. Es tener siempre presente en nosotros la posibilidad de continuar con la entrega de información en otras instancias. No quedarnos solamente con esto, no atiborrar de información en esta primera entrevista. Importante saber qué manejo de información tienen estos papás, esta persona, estos cuidadores sobre el autismo o sobre las dificultades que puede haber presentado este niño o niña anteriormente. La estadística nos indica que la mayoría de los padres que acuden en la búsqueda de un diagnóstico tienen sospechas. Han ido haciendo comparaciones en la cotidianidad, cuando el niño o la niña ingresó, por ejemplo, al jardín infantil, y han ido observando esto. Si tienen otros hijos, han ido comparando el desarrollo de unos con otros. Y por lo tanto, lo más probable, han revisado internet y googleado todo lo que han podido y se han llenado de información que muchas veces no pueden elaborar adecuadamente, porque es tanta la información que muchas veces uno se pierde en este bosque de datos que tampoco puede organizar y ordenar, sobre todo respecto a las características tan únicas que pueda tener este niño o esta niña o esta persona. Así que podemos suponer que las personas que llegan, la familia que llega, sabe algo. Puede ser que en esta entrevista de devolución puedan también estar ahí, si es un adolescente, el adolescente, también escuchando lo que nosotros queramos compartir con ellos y comunicar. Todo esto nos va a permitir saber cuánto saben esta familia. Y por lo tanto, al saber eso, al escucharlos, atenderlos empáticamente y con una escucha activa, podríamos también saber cuál va a ser el discurso que vamos a dar y cómo tenemos que cuidar las palabras, en el sentido de que estas palabras, el vocabulario que empleemos, sea un vocabulario acorde a lo que la familia nos está indicando, sin eufemismos, sin jerga, siempre empático, siempre validando las emociones que estamos observando de nuestro entorno, permitiendo que éstas se puedan mostrar, evidenciar en esa situación de esta entrevista, pero también teniendo claro que el objetivo de esta entrevista es entregar información y entregar a esta familia la convicción, me imagino ya a esta altura, de la sospecha de una alteración del neurodesarrollo como es el autismo. Entonces tenemos que tener claro esto. Ya sabemos entonces, hemos recopilado información de estos padres, de esta familia, de los cuidadores, de todo lo que saben. Probablemente todo lo que saben hay que ordenarlo. Y todo lo que saben no alcanza para una sola entrevista. Tenemos entonces que ir organizando esta información, recopilando y recapitulando en la información que estamos entregando, haciendo lo que revisábamos en las clases anteriores, en esto de haciendo resúmenes, parafraseando, validando la información que tienen, pero ordenándoselas también para que puedan ser más comprensible para este grupo en particular. ¿Por qué esto es importante? Porque investigaciones nos muestran que los padres olvidan entre el 40 y el 80% de la información que se les provee, cuando la información que se les provee es de noticias complejas
o malas noticias. Entonces, lo más probable que pueden sentirles que están entendiendo, pero posiblemente van a requerir posteriormente mantenerlo, seguir dándole la información. Téngalo presente. Esta entrevista de devolución puede ser más de una sesión. Se han diseñado numerosos protocolos respecto a cómo dar malas noticias. Dentro del material que ustedes van a encontrar en el portal, van a encontrar este documento de cómo comunicar malas noticias y un protocolo de Bachman respecto a esto. Me gustaría que revisáramos en este momento estas 6 fases que tiene este protocolo. Primero, la que veíamos, esto de preparar el setting, preparar la entrevista, prepararnos nosotros. ¿Cuáles son aquí en esa preparación personal? Es indispensable que nosotros hagamos una observación de lo que nos pasa también con comunicar malas noticias, que nos pasa también con el tema del autismo, cómo nos relacionamos con este tema. Lo vemos como una tragedia, lo vemos como una situación que tiene posibilidades de ir desarrollándose si somos capaces de afrontarla y de desarrollar mecanismos de intervención para esa persona en particular que está buscando ayuda, que está buscando información. Eso importante en la primera fase. La segunda fase de Bachman tiene que ver con la exploración del conocimiento de cada paciente. ¿Qué sabe el otro? ¿Qué ha leído? ¿Qué ha escuchado? ¿Qué información maneja del autismo en este caso en particular? Tenemos que también yendo a la tercera etapa, ir explorando, escuchando, observando al paciente, a la familia que tenemos delante, de las creencias que también tienen ellos y cómo se instalan en la vida respecto a un diagnóstico como este. De la cantidad de información que puedan manejar, de la cantidad y la calidad de la información que ellos requieren y necesitan en este momento. Tenemos entonces estas 3 fases primarias, donde nuestra labor como clínico tiene más que ver que nada con escuchar y observar y prepararnos para este evento, que es comunicar un posible diagnóstico de autismo. Ya en la cuarta fase vamos a empezar nosotros a compartir la información que tenemos, a hacer un resumen de todo lo que hemos encontrado hasta el momento, un resumen que incluya las evaluaciones que podamos tener. A veces no tenemos muchas, pero lo que podamos tener, la información que nos hayan entregado los padres, la observación que podamos haber hecho nosotros personalmente, uno a uno, con este niño, con esta niña, con esta persona. Aquí, toda esta información resumida, vamos a compartir la información y a lo que nosotros hayamos llegado entonces como resumen de todo lo que hemos observado. Y vamos a compartir el diagnóstico que nosotros estamos ya bastante claros a esta altura de que esa persona, que ese niño, esa niña es portadora. ¿Ya? Entender en esta compartir la información de que vamos a hablar de una condición, no de una enfermedad, de una condición que con suficiente estimulación, con suficiente apoyo, va a ir evolucionando, siempre va a ir evolucionando positivamente en el tiempo. Esa compartir la información vamos a tener ya en esta cuarta fase de este protocolo de Bachman. Una vez ya comunicado verbalmente la información que tenemos
indicado a los padres formalmente nuestra sospecha fundada de un autismo en ese niño o en esa niña, tenemos que dar un espacio para que las personas puedan digerir toda esta información, para que puedan también mostrar emocionalmente, verbalmente lo que les está pasando, y por lo tanto debemos darle un tiempo para hacer eso y acoger lo que estamos observando, acoger las dudas que puedan tener, dar espacio para poder abrir este espacio para que puedan hacer preguntas, para poder realmente confirmar que lo que nosotros dijimos fue comprendido por el otro, ¿ya? Que no hubieron situaciones que por el lenguaje o por, no sé, o por la misma situación emocional no se pudo comprender en toda su magnitud. Y la sexta fase de este comunicar malas noticias es la planificación y el seguimiento. Cerrar este círculo de esta entrevista donde estamos comunicando un diagnóstico. Y cerrarlo con una actitud positiva. Cerrar el círculo mostrándole las posibilidades que tenemos de aquí en adelante. El diagnóstico es un momento y el diagnóstico tiene que servir para poder planificar todos los apoyos que podamos entregarle a ese niño, a esa niña, a esa persona. Dar, por lo tanto, la esperanza de que existe un futuro y que ese futuro es una oportunidad que tenemos que ir desarrollando en conjunto con esa familia, acompañándola, para que el desarrollo de esa persona en la vida cotidiana sea de la mejor calidad posible. Y si se trata de una persona más grande, un adolescente, un adulto, que también se vaya empoderando de todo, de toda la información que está recibiendo, de cómo puede también ir caminando a partir de los apoyos que pueda requerir y podamos entonces entregar, como les decía, oportunidades ciertas a partir del diagnóstico que podamos estar entregando. El Diario Autismo Diario, es una organización española, y hay muchas, que tiene este protocolo de empatía. Yo los invito a leerlo con detalle. Va recabando todo lo que hemos revisado hasta el momento también en cómo vamos a entregar esta información. Lo podemos tener así como una ayuda memoria, siguiendo esta lógica de las letras de empatía. Revísenlo con calma. No olviden hacer el ejercicio previamente de pensar cómo les gustaría a ustedes que les comunicaran un diagnóstico de este tipo. ¿Qué requerirían ustedes? ¿Cómo les gustaría que fuera? Hacer ese ejercicio antes de poder entregar la información, entregar el diagnóstico a una familia o a una persona. Resumiendo, por lo tanto, en nuestra clase de hoy día, hay que empezar este trabajo de la devolución de la información teniendo claras primero las propias creencias. ¿Qué creo yo? ¿Qué siento yo? ¿Qué me pasa a mí con el autismo? Tener una actitud amable y sin juzgar al otro. Tener y planificar que donde yo voy a entregar esta información sea un ambiente tranquilo, donde no hayan teléfonos celulares prendidos, molestando o distrayéndonos, donde no exista personas que entran y salgan, en fin. Preguntarle a los padres, a los cuidadores, cuál es la información que tienen.
¿Qué creen que está pasando? ¿Por qué ese niño, esa niña o ese adolescente está pasando por lo que está pasando o está mostrando estos síntomas que han llamado la atención para llegar hasta acá? Explicar todo lo que estamos revisando, toda la información de manera sencilla, que sea con un lenguaje que el otro pueda entender y tener también el cuidado de ir en forma periódica, o sea, corroborando eso. Hacer hincapié en las fortalezas, en lo que se puede hacer, en la disponibilidad de los apoyos, en eso hacer hincapié. Antes de terminar, siempre preguntar qué entendieron. Y si tiene preguntas, por supuesto, qué cosas le falta por saber. En este trabajo, sobre todo cuando estamos con una familia que tiene hijos desde los primeros años hasta la adolescencia, incluso a adultos, hay que empoderar a los padres. Los padres son la primera línea de apoyo y estos padres tienen que estar empoderados para que toda esta familia, incluido la persona que está en la condición de autismo, estén todos en el mejor lugar, en un lugar de esperanza, en un lugar donde puedan desarrollar una vida con sentido. Eso, muchísimas gracias y nos vemos el próximo jueves para poder responder a todas las dudas que puedan tener, sobre todo con la evaluación final de este tercer módulo, que va a ser, les adelanto, la elaboración de un video. Ustedes van a hacer un video en lo posible dentro de ustedes mismos, una entrevista clínica, donde van a realizar una devolución de un diagnóstico de autismo a una persona, en este caso a la persona que está siendo su partner en esta entrevista. Así que a prepararse para eso y para que las dudas que puedan tener las podamos ir resolviendo en el jueves en la clase sincrónica. Que estén muy bien, muy buenas tardes.